qué se debe el guante de oro que le entregáramos a dos funcionarios, a Simón Lizardo y a Gonzalo Castillo? El de Gonzalo Castillo se debe a que es el único funcionario que el mismo día que tomó posesión comenzó a ejecutar obras sin mirar para atrás. Y Simón Lizardo, yo no quería decirlo, sino entregarle su guante de oro. Pero Simón Lizardo, recuerden que era funcionario del gobierno pasado y era Contralor General de la República. Como Contralor, el gobierno de Leonel Fernández, en sus últimos 3 meses, comenzó a enviar libramientos a la tesorería vía Contraloría, que es como se procesan presupuestos, dirección de presupuesto, tesorería, Contraloría. Ese es el camino de una deuda. Y Simón Lizardo aguantó una hemorragia de pagos que el gobierno quería canalizar en su último trecho. Aclarado el asunto, pasamos entonces a decir que con el tema de el famoso doble agente, ayer una magistrada, que por obligación hay que guardar su nombre, nos hizo un análisis interesante y no damos el nombre. Es una pena porque realmente hay que hacerle un reconocimiento a esa magistrada, porque a uno le da mucho gusto cuando hay mujeres que están en la justicia que piensan así. Con respecto al doble agente, dice, mira, hay oficios, profesiones que no pueden reconocerse públicamente, hacerle homenaje. Por ejemplo, un verdugo ejecuta una sentencia, cumple con su deber de cortarle la cabeza o ahorcar a alguien, dando ejecución, y cumple con el deber. Y es difícil que tú le otorgues a un verdugo un reconocimiento público, una orden de reconocimiento. Y lo mismo pasa con un doble agente. El doble agente es un personaje muy especial. Usted no puede hacerle un homenaje como si hubiera ganado un Oscar en la Academia de Ciencias de Hollywood, de la mejor película, en James Bond. Realmente es un trabajo sucio que quizás sea necesario, pero no tanto como para hacerle el homenaje que le ha hecho el director general de control de drogas. Así que ni tanto ni tampoco. El día sábado en la madrugada, un profetario de una pulpería, ni siquiera de un colmado, de una pulpería, se dirigía a su casa y fue atracado. Los atracadores le dieron un tiro en el cráneo, un tiro en la cabeza. Fue llevado a la Plaza de la Salud. A la Plaza de la Salud. No había camas ni lugar en cuidados intensivos. Lo dejaron en emergencia 14 horas. Le pidieron un depósito en la Plaza de la Salud. La persona no tiene seguro, ningún tipo de protección médica. Lo dejaron ahí. Le exigieron 24,000 pesos de depósito. Fueron a el hospital de traumatología, a varios hospitales de aquí. En ninguno había cuidados intensivos disponibles. Entonces contrataron una ambulancia y esa ambulancia le cobró una suma que, junto con lo que le pidió la clínica privada que está cerca de la Plaza de la Salud, sumó 96,000 pesos entre Plaza de la Salud, ambulancia
y un depósito de 50,000 pesos que pidió la clínica. Señores, ya ni morirse uno puede. ¿Cómo es posible? Está bien la clínica privada, porque la clínica privada recibió un paciente que venía de un hospital público. Me va a decir que la Plaza de la Salud no es pública, la Plaza de la Salud es un patronato en que el Estado es el mayor accionista, por si se olvidaron de ello. Y la nómina la paga Salud Pública. La nómina la paga Salud Pública. Y las instalaciones. Entonces, un pobre de esos con un tiro en la cabeza, que no tiene duda de que se está haciendo el enfermo, un tiro en la cabeza, tuvieron la familia que hacer una recaudación para poderlo llevar a una clínica privada. Esa es la situación de la salud aquí. Le pueden poner como quiera, lo pueden volver en el papel celofán, pero esa es la realidad. Que medicina de primer orden, medicina de segundo orden, que sé yo qué nivel, todo eso está más bien que el cara. Pero mientras tanto, un tiro en la cabeza, 96,000 pesos sin poder. Después de 14 horas tirado en una emergencia. Es que, doctor, usted sabe que en la seguridad social tiene 3 partes, los seguros. Ya la seguridad tiene 11 años de entrar en vigencia, alrededor de 2 años que se está aplicando, y el régimen contributivo subsidiado no ha entrado en vigencia, que es la cobertura a esos segmentos de la población: el dueño de un colmado, el pulpero, el que vende china, esa gente que tienen un trabajo informal. Entonces el Estado debe poner parte de los recursos para asegurar la salud de esa persona. Y ese renglón de la seguridad social ha sido la gran cenicienta en los últimos años. Es Gracie, una deuda. Gracie, mira, todo lo que sea para bien, nosotros lo apoyamos. Pero llega un momento en que uno realmente se harta. Yo estoy cansado del régimen contributivo y subsidiario. Ya yo me tengo los testículos en el cocote. Que ya no me hablen más mierda de eso. El problema es que antes era mejor. Porque antes tú cogías un pobre, lo metías en el mocoso puello y le resolvían el problema. Ahora con el maldito sistema tienen a uno harto, eso es lo que tienen. Porque eso no tiene sentido. Porque tú dices el seguro social. Sí, yo conozco que hay gente que se hace el enfermo para que lo declaren incapacitado, para cobrar, empresas que retienen ¿cómo se llaman? Las primas de seguro y dejan desprotegidos los empleados. Todo eso es así. Pero ¿qué diablos pasa con un hombre que le dan un tiro en la cabeza y empieza, un momento, no se muera, tiene que hacer un depósito? Porque tiene un momento que usted tiene que saber. Antes había un departamento en el ayuntamiento que tú ibas, se murió un familiar, una caja pobre de solemnidad, así se llamaba, pobre de solemnidad, es decir, no tenía ninguno, tenía un problema resuelto. Entonces, todas estas cosas que solamente han servido para recaudar dinero, no hablemos de las pensiones, que ese otro capítulo que estamos casi. Tú no ves que nada más hablan en qué que van a usar los fondos, en vivienda, porque lo que andan al acecho como buitres de ese dinero. Gobierno, sector privado, constructores, todo el mundo anda fildeando los 100,000 millones que están a ver cómo lo van a usar. Entonces, estamos en un caso especial. Sabemos bien que para esa gente, pero para esa gente no está el subsidiado. No hay nada. No, hay nada. Ni va a haber, porque eso no da dinero, eso no es negocio. Ese es el problema. Tú no ves cómo agarraron a Senasa. Senasa llegó un momento en que era el mejor seguro de la ARS que había. Pero ¿y cómo es posible que el del Estado sea? No. ¿No te acuerdas del Seguro Social? Que cada uno podía elegir. Eso lo desbarataron. Y me pueden venir a hacer el análisis que quiera, pero de análisis nosotros estamos cansados. Ayer nos pidieron más de una persona que aclaremos la propuesta de la amnistía. Amnistía significa amnesia, olvido, perdón. Amnistía viene de amnesia, que si es en la justicia,
la justicia se olvida de algo y perdona por olvido. Deja eso, olvida eso. Hay una expresión muy dominicana que dice, olvida, olvida y tumba. Eso es la justicia. En lo fiscal es, olvida esa deuda. Pero resulta que eso tiene un componente de justicia y de injusticia. No es justo, es injusto que alguien que cada año pague sus impuestos y otro que no paga nada, viene el Estado y le perdona al que nunca pagó. Lo que pasa es que se van acumulando situaciones irregulares de forma tal que se crea un nudo y se tranca la economía. Entonces, en este momento hay que hablar de una amnistía fiscal, porque aquí se ha negociado, en el mundo entero se negociaron con banqueros. Busque un banquero que esté preso en alguna parte del mundo. Sin embargo, la banca quebró la economía del mundo, se cogió el dinero de los ahorrantes y de los depositantes y no hay nadie preso. Hay un promotor en dinero apellido Madoff que está preso porque engañó a sus cosanguíneos, sus congéneres, recomendándole inversiones. El único que está preso, y hasta el dinero de su abogado tuvo que explicar de dónde lo sacó, tuvo que entregarlo todo. Entonces se negocia con los banqueros ladrones, se negocia con la ETA, se negocia con la FARC, gente que han secuestrado gente que han matado a inocentes, negocian y los perdonan. Negocian con narcos, con personas que venden drogas a los niños y lo convierten en estropajos. Le dicen devuelve algo, confiesa algo, y ahí mismo cogen y los perdonan, le cubren su familia, se mudan para lugares donde nadie los conoce. Entonces, si negocian con todo el mundo, yo sé que esta propuesta va a ser rechazada. ¿Por quiénes? Por gente que son justas, que entienden que es injusta la propuesta, por patriotas que siempre aparecen, y por muchísimos hipócritas, profesionales liberales, abogados y médicos, que nunca le pagan impuestos al Estado, que se meten millones y millones de pesos y dólares en sus consultorios y en sus bufetes, y no pagan los derechos, los impuestos. Le dicen, tráemelo efectivo. Esa gente posiblemente hasta haga pronunciamiento en contra de eso. La amnistía de la seguridad social. Hay dos seguridad social, el fondo de pensiones y el fondo de salud. Si se hace esa amnistía, no es que le perdonen al que tenía que retener, sino que le acrediten ese dinero a las prestaciones del empleado que dejó de recibir esas prestaciones, y que se le cargue a la liquidación, preaviso, cesantía, vacaciones, doble sueldo y seguridad social cobrada y no pagada al Estado. Tienen que pensar en la más difícil, señores. Todo el mundo sabe que los funcionarios públicos roban. Todo el mundo sabe que la política se hace por dinero. Todo el mundo sabe que el que invierte en política lo saca con creces. Todo el mundo sabe cuáles son los nombres de los ladrones y los que se han hecho ricos en el poder. ¿Por qué no lo podemos decir? No lo podemos decir por una razón.
porque esas personas también modificaron la justicia y son los dueños de la justicia. Si yo digo aquí, fulano, fulano y fulano se robaron un dinero y deben devolverlo, porque yo no voy a pagar impuestos por el dinero que ellos se robaron, me van a someter, y lo más seguro es que esos jueces que ellos pusieron me condenen, porque hicieron, se blindaron hasta judicialmente. Entonces, esos ladrones de la política, los profesionales liberales, los que cobraron el dinero de los partidos y no lo usaron en política, los que evaden y no pagan, esa gente que no paga impuestos, no se lo entregan a impuestos sobre la renta. Pero tienen un problema, tienen tanto dinero guardado que no lo pueden invertir. ¿Por qué? Porque si lo depositan en Estados Unidos lo investiga. Si lo depositan en un paraíso fiscal, ya los paraísos fiscales le pasan a la DEA y al Departamento de Lavado de Estado. Ya Suiza no es un escondite, en España lo saben, en Alemania no hay dónde esconder el dinero, entonces lo tienen en caja de zapatos. Y hay que darle amnistía a ese dinero, llamarlo, mira, tú te robaste un dinero, dame una parte y lo otro ya ponlo a trabajar, te voy a cobrar impuestos por ese dinero. Y así la economía se activa. Pero para eso hay que hacer un comisionado especial, porque todo el mundo sabe quiénes son los que tienen cuarto. ¿O usted no lo sabe? Tienen nombre, apellido y apodo. El pago de impuestos sobre beneficio lo evaden. Hay gente que tiene millones y miles de pesos que le deben, cobrando mora y pagando multas. El pago del ITEVI retenido, que eso es, usted es un agente de retención, ese dinero no es suyo, le cobró en el restaurante por cada peso 26 pesos en términos generales y los retiene, y 16 son del Estado, de 100 pesos. La transferencia de inmueble, la ganancia de capital, cuando usted compra una compañía en 100 pesos y la vende en 1.000 pesos, tiene que darle el 25% al Estado. La declaración de bienes de los empleados, decirle, bueno, declaren los bienes ahora y todos los otros. Aquí hay gente que si los revisan están presos. Se previeron tanto que ni siquiera le pusieron pena a los que no declararon bienes. Las fortunas políticas. Entonces la propuesta es que a todo el que debe lo indulten, le hagan una amnistía, porque así el impacto de estos impuestos va a ser menor y le dan la oportunidad a toda esta gente de iniciar una nueva vida, iniciar negocios, invertir, meter ese dinero en la economía, poner negocios, hacer de todo, pero ahora lo tienen guardado. O están quebrados porque no le pueden pagar al Estado ni la luz, ni el agua, ni los sueldos, ni la seguridad social, porque están atrasados. La única forma es cortarlo, darle atención a todo el mundo, a todo el país, darle atención médica, que el Estado lo cubra, y todo el mundo va a pagar impuestos con mucho gusto. Porque, señores, es muy duro decirle a una persona, ven, paga impuestos, para que se los roben, que se lo pongan de 600,000 pesos mensuales, que se pongan millones de pesos de gastos, y ahora venirle. Yo me pregunto, de los 400,000 millones, que es el presupuesto nacional, ¿cuánto dinero se paga de intereses por préstamo? El 30%, dicen que el 40%, dice el PRD, pero ponga que 125,000 millones de dinero que usted cogió dinero prestado,
¿Usted sabe dónde fue ese dinero? No. El dinero de la energía eléctrica. ¿Usted sabe lo que pasa? Ahora dicen que van a ahorrar con la energía. Si hay un apagón, tú dices, bueno, por lo menos hay un apagón, pero se va a gastar menos gasoil y el subsidio va a ser menos. No, al que genera luz le pagan aunque no genere. Esas son de las cosas que uno no entiende, pero no lo puede hacer porque el gobierno de los Estados Unidos protesta porque cometemos una violación de un contrato. Seguimos. Sueldos. Todo el que gana más de 100,000 pesos es mucho dinero. Más de 100,000 pesos mensuales es mucho dinero. En el sector privado y en el sector público. Porque usted tiene que tener un poquito de pudor. Entonces, pueden hacer una medida transitoria. Y todas esas preguntas se las hacen los mismos empresarios. Yo voy a pagar impuestos para que estos se cojan los cuartos. Es más, hasta pagarle dinero a los vagos, una pila de gente vaga que gana dinero sin trabajar, aunque sean pobres, y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en que se hagan fuentes de trabajo, que si ese dinero lo liberan, usted verá que donde quiera ponen un negocio, donde quiera la gente pone un negocio. Hay un comunicado del Consejo de Hombres de Empresa que dice: el Consejo Nacional de la Empresa Privada a la opinión pública, una propuesta fiscal insostenible. Tras recibir y estudiar la propuesta de la reforma tributaria presentada por el gobierno dominicano, los diversos sectores empresariales que conforman el Consejo de la Empresa Privada CONEP estamos dispuestos a ser parte de las soluciones. El grave deterioro que experimentan las finanzas públicas de nuestro país tiene su origen fundamentalmente en el aumento desmedido e insostenible del gasto público. Para el cierre de este año, el gasto proyectado es de un 40% por encima del año anterior. Paradójicamente, este aumento continuo en el gasto público gubernamental no se ha traducido en más ni en mejores servicios públicos para la población, ni en adecuados niveles de competitividad que propicien mayores fuentes de trabajo formales. Esto se evidencia en la caída de nuestro índice de competitividad, según reporta el Foro Económico Mundial. Por otro lado, es indiscutible que se han producido incrementos en los recursos captados por el gobierno por encima del crecimiento nominal de la economía y de la inflación. En los últimos 6 años estos ingresos han crecido a más de un 10% anual. Según las cifras oficiales para el 2012, se estima que los ingresos tributarios serán más del doble del crecimiento de la economía y sobrepasarán alrededor de un 15% los ingresos recibidos en el 2011. Esto evidencia que el deterioro fiscal no se debe a una baja de las recaudaciones de impuestos. La política de gasto excesivo ha ocasionado que el déficit acumulado del gobierno central para el 2008-2011 ha sido más de 225,000 millones y el déficit estimado para el cierre del presente año sea superior a 150,000 millones, según información del gobierno. Este nivel de gasto atenta seriamente contra la estabilidad macroeconómica. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos un uso eficiente de lo que ya estamos aportando? El sector empresarial tiene la mejor intención de contribuir con el desarrollo de nuestra nación y con el mejoramiento de la calidad de vida de las clases más necesitadas del país, siempre que sea en el marco de la discusión de un pacto fiscal que de entrada tienda a resolver los problemas estructurales del sistema fiscal dominicano y procure fomentar el clima de negocio de la competitividad, las exportaciones, la productividad, las empresas que operan en el suelo dominicano, la formación de los negocios y la generación de empleo. Por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, de por sí y por todos sus miembros. Que por cierto, vamos a leer los miembros porque vimos que se metió de chivo en la reunión alguien que no sabemos ni quién es ni qué representa. Cuando vemos la empresa privada, son la Asociación de Bancos Comerciales, la Fuerza Viva de la Nación, los que guardan los cuartos, la Asociación de Industria, la Asociación de Hoteles y Turismo, la Organización de Empresas Comerciales, los hacendados y los agricultores,
los exportadores, la zona franca, la Cámara de Comercio, la patronal, las telecomunicaciones, los jóvenes empresarios, la Bolsa de Valores, la industria eléctrica, la Cámara de Comercio de Santiago, la inversión extranjera, la Cámara Americana de Comercio, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana, los Codopymes, Adofase, Infadón, ANRD, los navieros, los fabricantes de vehículos, los industriales del norte, las industrias de Santiago, los administradores de fondos de pensiones, los riesgos laborales, los productores de ron, los reaseguradores, el cemento, los destiladores, los productos farmacéuticos, los constructores, la empresa de publicidad, las bebidas gaseosas, la industria farmacéutica nacional, las igualas médicas, los corredores de seguro, las embotelladoras, la empresa de leasing, la empresa de seguridad, la factoría de arroz, las joyerías, el gas licuado, los dueños de farmacia, los muebleros, los rencar, la tecnología y comunicación y la pequeña empresa y mediana, igual que la Unión de Farmacias. Esa es el CONEP. El Centro Bono. ¿Qué es lo que es el Centro Bono? ¿Bajo qué predicamento encabeza una discusión de que el Centro Bono? ¿Defendiendo a quién? ¿A los trabajadores dominicanos? Vamos a una pausa.